Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la Clínica de Agilidad. Hoy les traigo un tema bien interesante, que es el poder de detenerse. De detenerse. Esto se me vino como una inspiración. Miren, prácticamente he estado últimamente hablando con hartas personas, con hartos líderes de equipo, líderes de empresa, gerencia, haciéndoles coaching, ¿ya? Y en ese sentido me he dado cuenta de que del poder de detenerse. Ustedes han visto que en la vida misma, en la vida propia, y cuando yo empecé a estudiar este tema de coaching ontológico, me presentaron la meditación, me presentaron y por eso yo un poco valoro tanto la meditación, porque es detenerse un rato para poder apuntar, para poder apuntar. Prácticamente la meditación a mí me ha ayudado a enfocar, ¿cierto? Me ha ayudado un poco a detenerme en la vida para poder decir, perfecto, tengo otras cosas que hacer. Y en la meditación se me ha venido la inspiración, se me han venido las ideas para poder solucionar algún problema en particular que tengo, lo que sea. Y en este sentido, eh, porque por ejemplo, si lo llevamos al mundo del deporte, muchas veces podemos ver deportistas que están ahí constantemente y detienen un poco para poder ver dónde apuntar. Por ejemplo, un arquero se detiene, respira, medita para poder lanzar su flecha, ¿cierto? Y en ese sentido, un poco yo lo quería llevar también, bueno, en la vida personal es súper importante también detenerse, porque detenerse un poco. En este mundo tan complejo y tan vertiginoso y tan ruidoso, yo creo que es súper importante detener un poco la máquina para poder decir, lo estoy haciendo bien, pensar si en realidad pude haberlo hecho mejor, aprender de lo que me pasa, ¿cierto? Pensar en esas cosas que uno le pasan, ¿no? Esos problemas que a uno le pasan y prácticamente uno puede enfocar mejor. Viene la inspiración en estas detenciones. ¿Y por qué les digo que, llevándolo al mundo empresarial y de proyectos, por qué les digo que he conversado con estas personas, líderes de equipo, líderes de empresas y les he hecho coaching? Y casualmente, a, no sé, de 5 personas, 4 les he recomendado detenerse. Detenerse un poco, porque el día a día se los come. El día a día a todos nos come, a todos todos entramos en esa vorágine que prácticamente uno dice, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, en realidad, ¿en qué he avanzado? ¿Qué he mejorado? Sino que el día a día está constantemente ahí machacándonos a todos, ¿cierto? Y en este mundo es muy difícil evadir eso, evadir el día a día. Pero a pesar de que el día a día, si uno no está metido en el día a día, uno no avanza, ¿cierto? Uno no avanza en las cosas que tiene que hacer, en el trabajo, en la familia, en lo que sea. El día a día es una vorágine. Uno está metido en ese río, ¿cierto? En ese río interno y sin parar, esos rápidos, ¿cierto? Que uno se mete en un bote y está en el rápido del río acaudalado, ¿cierto? Caudaloso y complejo, incierto, no sabes para dónde va. Y sigues ese río. Pero efectivamente, por ejemplo, si uno se detiene un poco ese río, se baja a la orilla, ¿cierto? Y logra mirar un poquito más allá. Uno puede decir, perfecto, lo estoy haciendo bien, este río me está haciendo bien. Ese río de la vida, ¿cierto? Que nos lleva y quién sabe cuándo paramos. No paramos nunca. Y cuando paramos decimos ya es demasiado tarde para hacer ciertas cosas. Entonces en ese sentido es un poco el llamado en la vida, ¿cierto? Es quedarse en la orilla. Quedarse en la orilla, mirar ese río, mirar cómo abordarlo mejor. Mirar cómo he hecho esta bajada en este río, ¿cierto? Cómo lo he hecho antes y cómo lo podría hacer mejor, cómo podría mejorar.
los problemas que me sucedieron, me entró agua a la canoa, ¿cierto? Se me dio vuelta, no sé, y en esa se me dio vuelta, yo la enderecé, me subí de nuevo y seguí. ¿Qué pasa si me detengo y veo por qué se me dio vuelta? Veo si tengo que cambiar esa canoa o ese bote. ¿Por qué no pensar un poco? Posicionarse en la orilla unos 10 minutos, un poquito, unos 10 minutos por día, ¿cierto? Y decir, ¿puedo hacerlo mejor que ayer? Puedo. Siempre se puede mejorar. Siempre se puede hacer mejor. En esa pelea que tuviste, en el trabajo, ¿pudiste haberlo hecho mejor? ¿Pudiste haber reaccionado de mejor forma? Crezcamos en eso. Puedo crecer en eso. ¿Cómo puedo crecer? Me leo un libro, me estudio algo, veo algún video en YouTube, lo que sea. Pero es importante este tema. Y lo quiero llevar al mundo empresarial y de proyectos. Y efectivamente, estos gerentes que yo les recomendé detenerse un rato, es porque ellos decían que no se estaban cumpliendo los objetivos en el equipo de ellos. Otro me decía, no estamos teniendo algo que haga crecer a las personas. Porque el día a día no nos deja. Prácticamente ellos también en sus familias estaba el día a día y no podían, llegaban tarde a sus casas, se iban muy temprano y efectivamente no podían dedicar tiempo a sus familias. Entonces les recomendé, con esta misma analogía del río. Tú vas en un río, ¿por qué no detenerse en la orilla para pensar si lo pude haber hecho mejor? Si porque se me dio vuelta la canoa, se me dio vuelta el bote, ¿cierto? ¿Qué pude haber hecho para que no se me diera vuelta? Es detener la producción un minuto. El poder de detenerse un minuto. Yo creo que eso es tremendamente importante en nuestras vidas laborales. Y para todos, no solo para esos gerentes, para todos. Para todos detenerse un poquito a pensar cómo hacerlo mejor, cómo fortalecer mis habilidades para poder enfrentar nuevamente esta jungla, ¿cierto?, del trabajo, es súper importante. Y si lo llevamos a los proyectos, llevémoslo a los proyectos. Muchas veces la vorágine de los proyectos, y me he dado cuenta también en otros coaching que he hecho a otras personas, es que, no sé, por ejemplo, puede ser tu caso, puede no ser tu caso, pero efectivamente si estás en una vorágine en el trabajo, no te da tiempo para mejorar cosas. Por ejemplo, hay empresas o cargos, ¿cierto?, que tienen muchos Excel por acá, Excel por allá, conectado con este otro, lo descargan porque es la mejor manera de hacerlo y lo modifican y después siguen y tienen errores humanos porque el Excel no llega a ser tan automatizado muchas veces. Y eso genera estrés en las personas, genera error humano, genera equivocaciones. Y muchas veces si las empresas no tienen esta cultura de la equivocación, en donde la equivocación no es un aprendizaje, sino que es un castigo, muchas veces llegamos a estresar a las personas y tener una persona estresada en el trabajo que no va a rendir lo que realmente se requiere. Y es súper importante detenerse. Detener la máquina y la productividad al menos medio día para poder hacer una retrospectiva, para poder detenerse en la orilla y decir, ¿podemos hacerlo mejor? Y les aseguro que cuando hagan esa detención van a poder van a poder mejorar cosas, para poder cumplir objetivos, para poder definir objetivos. Muchos equipos en la vorágine del día a día siguen sin definir objetivos. Muchos en la vorágine del día a día, por ejemplo, si lo llevamos a Scrum, no hacen refinamientos. No refinan el backlog, no priorizan el backlog, justamente para decir, todo esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo prioritario. No escuchan a sus stakeholders, no escuchan a sus clientes en la review, por ejemplo, en un showcase, ¿cierto?, en donde yo voy, le presento lo que hicimos con el equipo y los stakeholders nos dan feedback. Muchas veces no nos detenemos para pedirle feedback a nuestro jefe. Pidámosle el feedback. Si el jefe nunca te da feedback, pídeselo. Nadie te lo puede negar. Y si no tiene tiempo para hacerlo, reagenda.
y reagenda hasta que te dé un feedback. Pero también es responsabilidad de nosotros como trabajadores buscar ese feedback, ¿cierto? Es bien importante, bueno, y les traigo esta recomendación y prácticamente también hemos estado haciendo varias asesorías, he estado participando en varias asesorías a empresas y efectivamente se me vino esta inspiración de este video. ¿Por qué? Porque justamente esa empresa que asesoramos se dio un tiempo. Se dio un tiempo de detener la máquina para poder avanzar. Para poder plantear mucho mejor los, los, los leads que van a definir hacia adelante. Y efectivamente, en esta asesoría y en estos coaching también a gerentes que he hecho, efectivamente se hacen esas reflexiones. Que es tremendamente importante detenerse. Detengan la vida, chicos. Detengan la vida un ratito. Un ratito y nada más. Efectivamente lo he visto este último tiempo y ha sido coincidente. Entonces quizás la vida está poniendo algo para que yo haga este video para decírtelo a ti. Espero te sirva. Detén la máquina. Deténla. Para poder pensar, para poder mejorar, cómo pude haber hecho mejor. Detén la máquina para pensar en las situaciones que te pasaron en el pasado, que no te gustaron, que son resultados que no te gustan, para poder ajustar tuercas en ti mismo, no en los demás, en ti mismo. Porque tú tienes poder de cambiar las cosas en ti mismo, aquí. Lo que tienes en la palma de tu mano es lo que tú haces, no lo que hacen los demás. Tú no puedes cambiar a los demás, no puedes pretender cambiar a los demás, pero sí puedes cambiar tú, ¿ya? Y ese es un punto súper importante que me ha ayudado a reflexionar sobre las cosas, a reflexionar sobre cada cosa que hago, buscar mejoras y seguir hacia adelante, pero como alguien mejor, haciendo cosas diferentes. Porque no podemos esperar resultados diferentes si hacemos lo mismo siempre. Tenemos que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Resultados que nos gusten. No esos resultados que tuvimos en el pasado y que no reflexionamos por ello. Bien, bueno, esa era la reflexión. Yo creo que es súper importante el detenerse un minuto y trata de hacerlo. El mindfulness o la meditación es súper importante porque desde ahí nace la inspiración y nacen las ideas para poder resolver algún conflicto que tengas o algún problema que tengas, ya sea en lo laboral o en lo personal. Pero detén la máquina, deténla. Detén la producción, detén el día a día, detén ese río, posiciónate en la orilla y piensa. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Adiós.